la historia del cristianismo se encuentra asociada e inmersa dentro de un contexto global de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces este curso básicamente va a ir desde vamos a comenzar, ¿cierto? Desde el periodo intertestamentario, dando algunos aspectos históricos, ¿cierto? De ello, hasta llegar, ¿verdad? Por lo menos en esta clase, espero, no sé si vamos a alcanzar realmente, pero espero llegar hasta el primer siglo, ¿cierto? El primer siglo. Este curso, el primer curso, Historia y Pensamiento Cristiano, está vinculado a la historia desde, ¿cierto?, del libro de Hechos, digamos el siglo I, hasta el Edicto de Milán, principalmente, ya hasta el 313, el Edicto de Milán. Es toda esa ruta histórica que nosotros vamos a seguir de la iglesia cristiana. Ahora, no solamente la historia, sino que también la historia del pensamiento, ¿verdad? Que eso se hace muy interesante respecto al vínculo, obviamente están estrechamente vinculados la historia del cristianismo con la historia del pensamiento. Y bueno, ahí vamos a estar viendo algunos autores importantes dentro de esta parte del pensamiento, como Berkov, por ejemplo, de Historia de las Doctrinas Cristianas, ¿cierto? Que es como la base de esa área del pensamiento, ¿cierto? Y por otro lado, Justo González, que también tiene historia del pensamiento cristiano, pero básicamente nos vamos a basar más en Berkov, ¿ya? Y dentro de la bibliografía de historia, nosotros vamos a ver que vamos a leer no solamente autores cristianos, por decirlo así, o autores protestantes, ¿ya? Porque, por cierto, hay autores que no son cristianos, que son seculares y tienen también muy buena historiografía al respecto. Creo que a veces la historiografía cristiana o protestante, si bien es muy buena, ¿ya? Pero desde mi punto de vista deja de lado algunos aspectos. Entonces esos aspectos, por ejemplo el tema de las persecuciones, cuando lleguemos al tema de las persecuciones cristianas vamos a estar viendo a un autor que compiló una historia, y dentro del ámbito, cuando uno estudia historia, es muy importante el historiador que es Arnold Toynbee, ¿verdad? Y que él compila, ¿cierto?, toda una serie de historia del cristianismo, o historia de Europa también, historia de las civilizaciones que se llama, y tiene un apartado que él dirige que se llama El Crisol del Cristianismo. Es muy bueno, es un libro así como de 400 páginas, no está en internet, no está en PDF. Yo les voy a subir algunas cosas que yo pude sacar, el libro que está, yo tampoco lo tengo, no lo he encontrado, pero lo saco de la universidad y lo escaneo, ¿ya? Entonces, hay varios autores involucrados acá, Joseph Lords, ¿cierto? Bueno, el clásico Justo González, que todos conocemos, y otros autores que nos van a dar luz, Schliemann, por ejemplo, también, Walker, etcétera, Deiros, que tienen diferentes visiones, pero en definitiva no son tan diferentes igual, ¿ya? Así que, bueno, antes de comenzar, vamos a orar, ¿ya? Les voy a invitar a orar para que Dios nos dirija, para que todos pongamos nuestra mente y nuestro intelecto y nuestras capacidades en las manos del Señor. A ver. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Como dice tu palabra, ¿quién es el hombre para que tú le visites? Señor, ¿quién somos nosotros? No somos nada para que tú tengas misericordia de nosotros, pero has tenido esa misericordia, nos has mostrado esa gracia, Señor, que ha llegado a nuestros corazones y nos has despertado. En el nombre de Jesús te pedimos que tú tomes dominio de esta clase. Yo me pongo en tus brazos, Señor, haz que yo solamente sea un parlante, un emisario tuyo. Si bien vamos a estudiar desde la semana pasada, estamos estudiando la historia, Señor. Y sabemos que la historia tú la manejas y está en tus manos y depende de tu providencia, Dios. Señor, danos la sabiduría para poder entender todos los aspectos que vamos a tratar hoy. Y yo te pido, Señor, que tú me bendigas y me uses, Señor, porque yo nada soy sin ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Les voy a proyectar ahora la presentación que les traje. Ya, como les dije, no sé si vamos a alcanzar a ver todo el día. Yo sé que la hora es complicada. Por allá está Joel, ¿cierto? Que es de Argentina y es una hora más. No sé si hay otro extranjero acá. Entonces, pues, vamos a tratar de avanzar lo más posible. Pero son temas que quizás van a recibir con mucha información, pero va a estar grabado esto y después lo pueden repasar, lo pueden ver. Pero es bastante información porque la idea es que... A ver si está pasando. Les pido que por favor puedan limpiar eso, ya, que puedan. ¿Se escucha, no? No se escucha bien. Espérense, es que se está pasando ruido. Les pido que puedan ustedes preocuparse de su micrófono. Ya, yo los fui. Ahí los muteé. Ya. Así que les pido que puedan mantener su micrófono muteado para que no se traspase el audio. ¿Ya? Okay. Vamos. Bien. La clase de hoy, entonces, está asociada, ¿cierto?, a estudiar la historia del cristianismo en su contexto mundial. Es decir, vamos a hacer un vínculo entre la historia del cristianismo y las etapas de la historia del mundo. ¿Ya? Este ejercicio hay que hacerlo y es sumamente importante porque de esta forma nosotros contextualizamos el conocimiento. Ustedes saben de que la contextualización para los que estudian cualquier disciplina es sumamente importante, y más la teología y la historia, que es sumamente importante. Ustedes van a ver esa importancia tanto en introducción a la Biblia como en teología sistemática, ¿verdad?, en donde la comprensión de la Biblia nosotros la entendemos en base al contexto. Yo no puedo predicar de un versículo sin haber leído el versículo anterior o el capítulo completo, ¿verdad?, y el libro, etcétera. ¿Ya? Esas cosas las vamos a ir viendo en la medida que avancemos en los cursos. ¿Ya? Entonces, ciertamente la historia del cristianismo es una historia compleja, es una historia profunda, pero está estrechamente vinculado obviamente con la historia mundial y con el contexto mundial. Cuando hablamos de la historia universal, hablamos de una historia europea principalmente, ¿cierto?, de la historia universal. Por lo menos en la época antigua, en la edad antigua. ¿Ya? Entonces, los objetivos de esta clase son principalmente analizar los acontecimientos previos del nacimiento de Jesús. Vamos a ver qué es lo que sucedió antes del nacimiento de Jesús y cómo la historia se preparó, ¿cierto? No sé si decirlo la historia, pero cómo Dios, por medio de por su providencia, ¿verdad?, preparó los acontecimientos históricos para que Jesús naciera en el momento en que nació, ¿verdad? Por ello que vamos a valorar, quiero que valoren y aprecien mucho el conocimiento contextualizado, porque eso les va a ayudar mucho a seguir cuando nosotros leemos, ¿cierto?, y poder entender algunos conceptos que están ahí, que se les puede complejizar un poco más. Vamos a vincular la historia entonces del mundo con el desarrollo del cristianismo, ¿ya? Y vamos a conocer los principales acontecimientos históricos de los primeros siglos. Y estos acontecimientos históricos, ¿cierto?, que están tanto acontecimientos históricos cristianos como acontecimientos históricos de la historia del mundo. ¿Bien? Bien, para comenzar, quiero ahí, ustedes conocen estas etapas de la historia, ¿cierto? Aquí nosotros les voy a hacer un breve repaso y que recordemos un poco de las clases de historia del profesor de educación media, en la cual durante de muchos años nosotros vimos prehistoria, edad antigua, edad moderna, edad media, edad moderna, etcétera. Y les voy a dar un esbozo general de cada una de las etapas históricas para que podamos llegar posteriormente a la edad antigua, ¿cierto?, y saber dónde nosotros nos ubicamos. Ya, el primer curso, como les dije, es la edad antigua, principalmente asociada a la historia del mundo,
vamos a ver hasta Constantino, por ahí, hasta el Edicto de Milán, y en una segunda etapa, ¿cierto? Vamos a ver el segundo curso vamos a ver la Edad Media, el feudalismo y cómo la Iglesia se desarrolló durante la Edad Media. Posteriormente, en el tercer curso de Historia, vamos a ver desde la Reforma Protestante en adelante, ¿cierto? Que es un curso bastante interesante también. ¿Ya? Hasta llegar, bueno, ese va a ser como el fin, hasta la edad contemporánea, la teología contemporánea, etc. Vamos a ver algunos aspectos ahí del pensamiento cristiano, cómo fue evolucionando, ¿cierto? Para pasar después a los otros cursos que vienen de contexto histórico-cultural, de tanto del Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que cuando hablamos de prehistoria, es toda la historia, ¿cierto?, que va desde bueno, para los científicos, desde el origen del universo. Aquí nosotros encontramos todo este tema de las teorías, ¿cierto?, de la teoría del Big Bang, ¿verdad?, que formó la Tierra, que formó el universo, etcétera. Pero bueno, eso no es tema de ahora, ¿verdad? Nosotros creemos en la creación, somos creacionistas, creo todos, y la prehistoria se encuentra, es toda esta etapa y todos estos procesos que sucedieron antes del tercer milenio antes de Cristo. Estamos hablando de la invención de la escritura, es decir, la prehistoria termina con la invención de la escritura, ¿cierto? Por ahí algunos códigos, como el código de Hammurabi, ¿cierto?, que fue uno de los primeros códigos escritos y escritura que se han encontrado. Entonces, en el periodo de la prehistoria nosotros tenemos todo un lapsus de tiempo más o menos importante, y desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano, nosotros tenemos la historia antigua, o la Edad Antigua, ¿cierto? Ahora, la Edad Antigua, vemos varias civilizaciones, ¿ya? Entre ellas la civilización los egipcios, vemos Mesopotamia, vemos Egipto, vemos la India, China, ¿cierto? Que son las civilizaciones antiguas. Y en este transcurso, ¿verdad?, de la Edad Antigua, nosotros llegamos a lo que a nosotros nos interesa ahora, que es la historia de Grecia y de Roma, o lo que se llama la cultura greco-romana, ¿verdad?, que comienza, ¿cierto? Bueno, la historia de Grecia comienza en el tercer milenio antes de Cristo, con los micénicos, los minoicos, ¿verdad?, que después van a dar origen al pueblo griego, digamos. Y por otra parte están los romanos, que fueron originados de los etruscos, ¿cierto?, que dieron origen posteriormente a los latinos también, los pueblos latinos dieron origen a Roma. Y el inicio de Roma, que está como en el siglo VIII antes de Cristo, ¿ya? Entonces, tenemos que la Edad Antigua también es un espectro histórico bastante amplio, y que finaliza, ¿cierto?, con la caída del Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano cae en el 476, entonces en esta Edad Antigua es la que nosotros nos vamos a basar en este curso principalmente. Después del 476, ¿cierto?, viene una etapa más o menos de 1000 años que llamamos la Edad Media. Algunos le llaman el feudalismo, ¿cierto? Y dentro de esta etapa, bastante prolongada también, vamos del 476 y podemos llegar, ¿cierto?, hasta acontecimientos importantes que dan inicio a la otra edad, que es la Edad Moderna o al Renacimiento. Más o menos estamos hablando del siglo XV después de Cristo. Entonces, estamos hablando de un periodo bastante prolongado de 1000 años, en donde también la historia de la Iglesia es sumamente importante. De hecho, la Edad Media se caracteriza, tiene varias características importantes. Entre ellas, la característica más importante es la relación entre Iglesia y Estado, ¿cierto? Nosotros no podemos entender la Edad Media y la formación de Europa sin el cristianismo. En la Europa actual que nosotros conocemos se formó de 3 elementos: del germánico, del romano, ¿cierto?, del Imperio Romano, y del cristianismo. Entonces vemos que hay una historia muy interesante ahí de la Iglesia cristiana, que en la medida también que fue avanzando, los dogmas, ¿verdad?, fueron variando, fueron evolucionando, ¿cierto?, y la Iglesia poco a poco se fue alejando de lo que hoy podemos llamar la sana doctrina,
¿cierto? Y de su apego a la escritura que tuvo en el primer siglo, en definitiva. Después tenemos la Edad Moderna, donde ya encontramos, ¿cierto?, que la Edad Moderna comienza, por ahí hay varios acontecimientos que los historiadores proponen, 1453, 1492, ¿cierto?, que son como el descubrimiento de América, la caída de Constantinopla, ¿cierto?, que con esos acontecimientos comienza la Edad Moderna, y la Edad Moderna se desarrolla varios acontecimientos, principalmente uno de los acontecimientos más importantes es el surgimiento del humanismo, ¿cierto? El humanismo. Y también la Reforma Protestante, que sin duda va a ser uno de los acontecimientos más importantes también de la Edad Moderna, ¿ya? Hasta la Revolución Francesa, ¿cierto? En 1789, y que de ahí comienza la Edad Contemporánea ya. Del 1789, Revolución Francesa, donde también cambia radicalmente el pensamiento religioso de esa época, y ya estamos hablando de un secularismo muy fuerte que comienza a invadir la edad contemporánea desde la Revolución Francesa en adelante. Y bueno, hay algunos que piensan que nosotros estamos hoy día en la edad contemporánea, ¿verdad? Pero hoy en día se está hablando de otra etapa, que es la edad posmoderna, que en definitiva la edad posmoderna para algunos finaliza con la caída del muro de Berlín, ¿cierto? Y comienza una nueva etapa, esta sociedad del conocimiento, ¿cierto? La sociedad del conocimiento, la era de las tecnologías, ¿verdad? Que se nos hace a nosotros decir, oye, realmente estamos viviendo un tiempo muy, muy diferente al que vivíamos en los años 80, cuando cayó el muro de Berlín, ¿cierto? Cuando inició la Unión Soviética. Realmente ahí nosotros nos damos cuenta. De hecho, si ustedes se comparan ustedes con sus hijos, van a ver una brecha generacional tremenda, ¿cierto? Ya con los jóvenes hoy en día tenemos una brecha generacional bastante importante. Son distintos, aprenden distintos los niños no aprenden como nosotros aprendíamos, ellos aprenden de una manera distinta. Entonces aquí estamos hablando del posmodernismo, si bien el concepto posmodernismo es un concepto muy amplio, ¿ya? Es un concepto cultural, es un concepto político, ¿verdad? Hay unos libros bastante interesantes ahí que tratan el tema de la iglesia dentro de esta edad posmoderna, ¿ya? Entonces ese es el pantallazo que les quería hacerles preliminarmente para que sepamos y recordemos, más que sepamos, las etapas de la historia, ¿ya? Y básicamente la etapa de la historia que nosotros nos vamos a basar, como les dije recién, ¿cierto? Va a ser esta, la edad antigua. ¿Ya? Sigamos. Para comenzar, les quiero plantear una pregunta que quizás a algunos de ustedes se las han hecho. No sé si estará bien planteada la pregunta, pero yo creo que se entiende. ¿Por qué el cristianismo apareció precisamente entonces y no antes? Podríamos plantearla como, ¿por qué Dios preparó la historia para que Jesús naciera justamente en el momento que tenía que nacer? ¿Cierto? Que estamos hablando, en el nacimiento de Cristo estamos hablando entre el 7 antes de Cristo y 4 antes de Cristo. Ya suena como ilógico, ¿no? La historia está partida antes de Cristo y después de Cristo. Se supone que en el año 1 nació Cristo, pero sabemos de que no es así, sino que Jesucristo nace entre el año séptimo, entre el año 7 y el año 4 antes de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, él murió como no a los 33 años, él murió un poco después. Esto se saca producto de algunos datos históricos y también bíblicos que aparecen. Entonces, esta pregunta es para que nosotros vayamos reflexionando en torno a ella. ¿Por qué el cristianismo apareció precisamente entonces y no apareció antes? Creo que esta pregunta, en la medida que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la historia del cristianismo, la respuesta realmente nos asombra. No es porque yo sea historiador, pero la historia es apasionante. La historia, nosotros vemos la mano de Dios en la historia. Vemos cómo Dios maneja la historia. Ustedes
De aquí a un tiempo, ¿cierto? En teología sistemática van a ver el concepto, y yo creo que hay algunos que lo han visto también, el concepto de providencia dentro de la teología sistemática, ¿cierto? Y ese concepto es muy importante también para entender cómo Dios incide en la historia. Y la historia es un plan de Dios, un plan divino de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Dios tomó la decisión, Dios Padre tomó la decisión de enviar a su Hijo en el año 4 a.C., 7 a.C., y no lo envió antes, o no lo envió después? Ya esa es la pregunta que nos planteamos, que nos va a ayudar a reflexionar en lo que viene. Ciertamente podemos citar algunos versículos, ¿cierto? Como Gálatas 4:4, en el cual ahí la Biblia nos dice algo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ya? Gálatas 4:4, cuando habla del cumplimiento del tiempo, es este. Es decir, se cumplió el tiempo y se preparó el tiempo para que el Mesías naciera en el momento preciso. ¿Ya? Gálatas 4:4. Les voy a citar también, a propósito de esta pregunta que nos hacemos, a Clemente de Alejandría, ya que es uno de los llamados padres apostólicos. Los padres apostólicos, como vamos a ver después también en este curso, son los sucesores de los apóstoles, digamos, a ellos se les llaman los padres apostólicos. Y Clemente de Alejandría dice lo siguiente: podemos estar de acuerdo o no con esta aseveración, ¿cierto? Hay algunas cosas que quizás yo tampoco comparto, pero creo que nos da algunas luces. Dios es la causa de todas las cosas buenas, pero de algunas en forma primaria, como del Antiguo y del Nuevo Testamento, y de otras por consecuencia, como la filosofía. Quizás también la filosofía fue dada a los griegos directamente y primariamente hasta que el Señor pudiese llamar a los griegos, porque esta fue una educadora para traer a la mente helenista a Cristo, así como la ley trajo a los hebreos. La filosofía, por lo tanto, fue una preparación que pavimentó el camino para quien es perfeccionado en Cristo. ¿Ya? No sé cuántos de ustedes podrán estar de acuerdo con ello, ¿cierto? Pero nosotros vemos, y a la medida que vamos a ir viendo en el curso, que la filosofía ocupó un rol bastante importante con este tema del neoplatonismo, por ejemplo, que surgió dentro de Grecia, ¿cierto? La búsqueda de la verdad, ¿ya? De hecho, la filosofía griega terminó debilitando a la religión griega, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Otra cita de Joseph Lortz, vamos a estar leyendo algunos aspectos del libro. Él tiene un libro que se llama Historia del Cristianismo, me parece, o Historia de la Iglesia. Y si bien él es un autor que es católico romano, ¿verdad? Pero tiene, historiográficamente es muy respetado. De hecho, cuando yo estuve en la universidad estudiando historia, se citaba mucho se citaba mucho este historiador dentro de la historia del cristianismo, ¿ya? ¿Qué dice él? Dice: esta gran palabra de Pablo, más allá de su contenido esencial, histórico-salvífico, cobra todo su sentido iluminador de la historia, cuando se considera que tal cumplimiento se había realizado ya en todos los ámbitos de la cultura de entonces, ¿ya? El cumplimiento del tiempo, eso se refiere al cumplimiento del tiempo, ¿ya? Papi, ¿quién estás hablando? Yo estoy haciendo una clase, este es mi hijo, por si acaso, que va a llevar allá la Biblia. Bien, vamos ahora lo que pasa es que como tengo un hijo de 4 meses y hoy día lo vacunaron, entonces andamos un poquito locos con la vacuna, que parece que vino más fuerte la vacuna. Entonces mi señora está ahí durmiendo con él ahí para contenerlo, y mi hijo está aquí conmigo, así que lo vamos a tratar de mantener tranquilo. ¿Ya? Vamos con el preludio del nacimiento de Jesús. Vamos ahora a ver todos los acontecimientos históricos que sucedieron antes del nacimiento de Jesús, ya para contextualizar, digamos, el nacimiento de Jesús. Ahora vemos, ¿cierto?, algunas consideraciones
del contexto. Y esto quiero que lo tomen, lo asimilen, lo aprendan, y no solamente lo aprendan, sino que lo aprehendan. Es evitar conocimientos aislados dentro de la historia. Como les dije, la historia del cristianismo no se entiende en su plenitud con el vínculo que tiene con la historia universal y con la historia del mundo. Es muy importante esta interrelación de los procesos históricos, ¿ya? Por ejemplo, cuando en el colegio se enseña historia de América, el descubrimiento de América, muchas veces los niños como que quedan un poco colgados y dicen, oye, y comienzan a aislar la historia de América a la historia de Europa, la comienzan a aislar. Entonces ellos llega un momento no sé si se provocara un quiebre dentro de su conocimiento histórico, dentro de su línea histórica, en donde todos los procesos que van pasando en América, ya sea el descubrimiento, posteriormente la conquista, la colonia y la independencia, como que ellos no le hallan el vínculo con Europa. Pero sabemos, por cierto, que esta historia de América no se entiende sin el vínculo con el europeo, ¿ya? Puesto de que los europeos vinieron acá y ellos fueron los que conquistaron. El cristianismo también jugó un rol importante dentro de la colonización en Europa. Entonces tenemos que interrelacionar, hermanos, estos procesos históricos que nosotros vamos viendo. Tenemos que relacionar el nacimiento de Jesús y su contexto. ¿Por qué estaban los romanos ahí? Ya, una persona común y corriente que no sabe nada de historia y no sabe nada de la Biblia, ve una película de Jesús y ve a los romanos ahí en medio de los judíos y como que no entiende. Y quizás ni siquiera se lo cuestiona. Pero eso es contextualizar. ¿Por qué los romanos estaban ahí? Si los israelitas eran un pueblo, los romanos otro pueblo, ¿cierto? ¿Por qué? Y vamos a entender, obviamente, que es por un tema de expansión del imperio romano que llega en ese momento, ¿ya? El mundo antes de la venida de Cristo, ¿ya? La Grecia clásica, ahí nos ubicamos, Grecia clásica. Como les dije, la Grecia tiene un origen muy antiguo, tercer milenio antes de Cristo, en donde nos encontramos los micénicos, los minoicos, ¿verdad? Que dieron origen posteriormente a los griegos, propiamente tal. Sin embargo, eso no es parte de esta clase, digamos. Pero sí es importante tener presente de que antes del nacimiento de Cristo, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, este proceso histórico es sumamente importante entender para conocer la secuencia temporal y la secuencia histórica que sucede posteriormente, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de Grecia clásica, hablamos del mayor esplendor que pasó en Grecia, ¿cierto? Como cultura y como civilización, el mayor esplendor. Cuando hablamos de Grecia clásica, nosotros vemos el origen de la democracia, por ejemplo, el origen de conceptos, la mayor cantidad de conceptos, por ejemplo, que nosotros utilizamos en política, son de origen griego, ¿ya? Vemos a la Grecia clásica, ¿cierto?, de que se desarrolla las artes, se desarrolla la filosofía. Por lo tanto, todos estos aspectos van preparando el camino para que algo va a pasar dentro de Grecia. ¿Por qué? Porque Grecia, nosotros sabemos que posteriormente es absorbida por Roma, ¿cierto? Y se forma y se origina la cultura greco-romana. Y esa cultura greco-romana es donde va a evolucionar el cristianismo, va a expandir el cristianismo, va a vivir Jesús, va a vivir el apóstol Pablo va a ir a Grecia, ¿cierto? Va a fundar las polis en Grecia, ¿ya? Las iglesias en las polis griegas, ¿cierto? Que nombra las escrituras, ¿ya? Todas estas polis griegas, Corinto, Éfeso, Filipos, ya eran polis griegas. Entonces, dentro de ese contexto estamos. La religión griega es una religión politeísta, ¿cierto? Es una religión, se creía en muchos dioses, no solamente politeísta, sino que también es una religión que era una religión compleja, pero que presentaba también características muy distintas al cristianismo. Politeísmo, varios dioses, cristianismo, monoteísmo, ¿cierto?
los dioses griegos eran dioses más con características humanas, más antropomorfos, ¿cierto? Estaba la mitología griega también, que era parte de la religión griega. Bien, el periodo intertestamentario nosotros lo podemos entender con la incidencia de los griegos, porque los griegos, si bien dentro de la cultura clásica griega del siglo V a.C., comienzan a emanar varios personajes importantes, como Pericles, por ejemplo, que va a originar la democracia. Después finaliza la Edad Clásica y viene el Imperio griego. Y dentro del Imperio griego vamos a encontrar algo muy importante también para la historia del Medio Oriente, ¿cierto? Que es Alejandro Magno, ¿cierto? No es Carlos Magno lo encontramos después de Cristo, después vamos a ver Carlos Magno, Alejandro Magno, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del periodo intertestamentario, nos encontramos entre dos libros, por decirlo así, ¿cierto? Malaquías, que es el último libro o el último profeta del Antiguo Testamento, cuando eso se cierra el canon del Antiguo Testamento, y hasta Mateo, que va a ser el primer libro del Nuevo Pacto, ¿ya? En este periodo hay 400 años de silencio, 400 años de silencio en profecía, o 400 años de silencio, no así en la historia. Porque la historia de Israel, cuando uno estudia historia de Israel, en este periodo pasaron varios acontecimientos bastante importantes, ¿ya? Previo a esto, encontramos primero el periodo exílico, ¿cierto? 538 a.C. Y aquí nosotros vemos la escritura, ¿cierto? La reconstrucción del templo, acá vemos todos los profetas del exilio, ¿cierto? Acá por otro lado existen otras culturas y civilizaciones que se van a imponer también dentro de la historia de Israel, que va a ser los persas, ¿cierto? Y por otro lado, posteriormente encontramos la República Romana, que por mientras la República Romana va evolucionando y va llegando a una estructura política bastante importante, ¿ya? Dentro de este periodo intertestamentarios, ¿ya? Si bien no quiero que interpreten de que el periodo exílico está dentro del periodo intertestamentario, ¿ya? Está antes del periodo intertestamentario, pero va a dar cierto paso a este periodo en donde va a estar el dominio griego principalmente en la historia de Israel, ¿ya? Y aquí nosotros estamos hablando del siglo segundo, tercero, antes de Cristo, y el mapa que ustedes tienen ahí, no sé si lo logran ver bien, pero aquí nosotros vemos, voy a sacar el lápiz de acá, aquí nosotros vemos, ¿cierto?, la media luna fértil, que se llama geográficamente, aquí donde está Israel hoy en día, ya está Egipto, está el mar Mediterráneo, ya Asia, hacia acá, Asia, y Europa hacia allá, que no aparece acá. Roma, por ejemplo, estaría como por acá, Roma, ¿ya? ¿Qué pasa con el Imperio Griego? El Imperio Griego conquista todo eso. Imagínense, todo este mapa representa un poco el dominio griego, el dominio que tuvo Alejandro Magno, ¿cierto? Alejandro Magno, que murió a 30 y tantos años, ¿ya? Él había logrado cualquier cantidad de territorio en la expansión griega. Y a esto se le llamó el periodo helénico, ¿cierto? El periodo helenístico, en el cual Alejandro Magno lo que hizo fue expandir la frontera de los griegos, no solamente expandir las fronteras, sino que también expandir la cultura de los griegos. Y ahí llega, toda esta cultura helenística llega a Palestina, ¿cierto? En este siglo, ¿ya? ¿Y qué estaba sucediendo en Palestina? En Palestina estaban sucediendo la conformación principalmente de algunas sectas judías, ¿cierto? Que después nosotros las vamos a ver durante el periodo del nacimiento de Jesús y también el desarrollo de los evangelios.
Vuelvo acá. Ya, bueno, ¿por qué nos interesa Alejandro Magno? Porque Alejandro Magno fue el que conquistó Palestina, ¿cierto? Donde está Israel. Lo conquistó y que lo que hizo él, por lo general, Alejandro Magno no llegaba y conquistaba y arrasaba con todo. No, por lo general no. Sí lo hacía, pero por lo general no. Acá, en Palestina, llega e incluso le comienza a dar alguna regalía a los judíos. Alguna regalía a los judíos, ¿ya? Y estas regalías están asociadas principalmente con libertad religiosa. Él no tenía como mucho en contra, de la religión judía, que sean monoteístas, si bien era muy distinta la religión que profesaban ellos, pero por eso que les dio bastante regalía a los judíos. Entonces, este es el momento, como dice ahí, y así lo entiendo, ¿verdad? Esta expansión del helenismo es el momento también de la preparación para la fe cristiana. ¿Por qué para la preparación de la fe cristiana? Porque la fe cristiana se va a tener que enfrentar con todo este contexto, se va a tener que enfrentar con ¿se acuerdan? El libro de Hechos que habla de los estoicos, ¿ya? De los epicúreos, ya que van a ser estos filósofos griegos. Y el cristianismo tuvo que enfrentarse a eso. Incluso después, cuando vamos a ver el siglo I, segundo, ¿cierto? Va a llegar el hecho de que los cristianos van a asimilar mucha filosofía también. Van a intentar, ¿verdad? Posteriormente vamos a ver la escolástica en la Edad Media, que va a intentar eso, ¿cierto? Compatibilizar la filosofía con las verdades cristianas. Bueno, cuando la filosofía griega llega a Palestina o a Israel, los israelitas van a adquirir como dos posiciones frente a ellos. Recordemos que en este tiempo existían dos grupos importantes religiosos dentro de Israel, ¿cierto? Eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos siempre se opusieron a la cultura helénica, siempre se opusieron a ello, ¿ya? Los saduceos no. Los saduceos, ¿qué es lo que hicieron? Adoptaron la lengua griega, ¿ya? Adoptaron la filosofía griega y posteriormente terminaron adaptándolas todas en realidad. Por eso es que el Nuevo Testamento nosotros vemos que se escribió en griego koiné principalmente, ¿ya? Entonces la filosofía griega comienza a inundar este escenario que está siendo preparado para el nacimiento de Cristo, la filosofía griega. Ya, hoy va a ser tan importante la lengua, ¿cierto? Que la lengua de Grecia, la lengua griega, va a ser como el inglés de hoy día, como el idioma universal, ¿cierto? Que se utilizaban en este tiempo. Por eso que la mayor cantidad de judíos hablaban en griego, hablaban en arameo y también en hebreo. Es por esto, principalmente. Entonces, ciertos sectores conservadores judíos comienzan a luchar contra la cultura griega porque era una cultura obviamente que tenía raíces paganas, por lo tanto veían en ella un peligro, también incluso un peligro para que comience a tener una incidencia muy fuerte en la identidad judía. Ustedes saben que los judíos siempre han sido súper nacionalistas, ¿ya? Y ellos protegen mucho la identidad. Bueno, en este tiempo la cultura griega era tan rica, se considera como una cultura esponja, ¿cierto? Que la cultura griega cuando llega a un territorio, todos se asimilaban a la cultura griega, pero este fenómeno no pasó así con el judaísmo o con la cultura judía. Por eso que hubo muchos que se opusieron a esto, como los saduceos, por ejemplo, que fue un grupo religioso en contra de esto. Después nosotros vamos a ver movimientos incluso que se levanten en contra del dominio griego, los macabeos, ¿cierto? Que luchan para sacar a los griegos de ahí. Entonces toda esta historia pasa entre Malaquías y Mateo, ¿cierto? Toda esta historia. Los datos los podemos sacar, ¿cierto?, de estos libros que son los libros deuterocanónicos principalmente, que es los Macabeos, ¿ya? Macabeo, más que ser un libro inspirado, es un libro histórico, ¿ya? Y nos entrega datos históricos. Ese es el valor que nosotros, los protestantes, por lo menos le damos, un valor histórico,
¿cierto? El que quiera estudiar la historia de Israel en este tiempo, Macabeo sirve bastante. Entonces, traigo a colación una cita de 1 Macabeo 1:12, ¿cierto? Que dice: hagamos alianza con las naciones vecinas, pues desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido tantos males, y a muchos les parecieron bien semejantes discursos. Algunos del pueblo se ofrecieron a ir al rey, el cual les dio facultad para seguir las instituciones de los gentiles. En virtud de esto, levantaron en Jerusalén un gimnasio, está hablando los griegos, ¿cierto? Levantaron en Jerusalén un gimnasio, conforme a los usos paganos. Se restituyeron los prepucios, abandonaron la alianza santa, haciendo causa común con los gentiles, y se vendieron al mal. ¿Ya? Claramente, acá el autor de Macabeos, que no se sabe quién fue, está haciendo una crítica, ¿cierto?, a esta invasión o a esta influencia de los griegos con un origen pagano, ¿cierto? Aquí está la evidencia de esta causa común con los gentiles que habla el autor de Macabeo. ¿Ya? Decadencia griega. Estamos entonces en periodo intertestamentario. ¿Qué pasó? La influencia griega comenzó a debilitarse. Ustedes saben, siempre cuando un líder político se muere, siempre el imperio, por lo general pasa así en la historia, siempre el imperio comienza a debilitarse, ¿cierto? A pesar de que por lo general siempre hubo como, si hubo Alejandro Magno, fue un estadista muy exitoso, siempre por lo general en la historia le sucede a alguien que no era tan estadista, que no era tan exitoso, por tanto la decadencia del imperio, en este caso del imperio griego, comenzó a llegar, ¿cierto? Y aquí comienza una etapa del imperio griego que se llamó el periodo Seleucida, ¿cierto? En Palestina. ¿Qué pasa? Los judíos, en cierta forma, bajo el gobierno de Alejandro Magno, habían tenido bastante libertad, pero cuando llegan los Seleucidas, comienzan a tener bastante opresión, principalmente asociada a la religión de ellos, ¿ya? De hecho, los Seleucidas ordenaron, como dice ahí, la destrucción de reproducciones de la escritura, promulgaron leyes de crueldad extrema, y aquí nosotros vemos un acontecimiento sumamente importante, y el acontecimiento más importante del periodo intertestamentario, que es, ¿cierto?, la rebelión de los Macabeos. ¿Ah? Y esta figura, ¿cierto?, de Antíoco Epífanes. Los que han estudiado Daniel, ¿cierto?, se les viene un poco más a la memoria esta figura, incluso una figura un poco apocalíptica que algunas la consideran. ¿Qué sucedió? Los Seleucidas, ¿cierto?, liderados por Antíoco Epífanes, principalmente dentro de la jurisdicción de Palestina, comenzaron a presionar tanto a los judíos que les comenzaron a prohibir que ellos pudieran profesar su religión, que pudieran leer las escrituras, y eso para los judíos ya era como demasiado. Por tanto, se levanta un grupo llamado de los Macabeos, que surge, ¿cierto?, de Matatías, que era un líder de los Macabeos, y de una familia que después, ¿cierto?, se transforma en una dinastía de los hebreos. Y era un movimiento terrorista, principalmente, que su objetivo principal era sacar a los griegos, al dominio griego, al dominio seleucida del territorio. ¿Ya? Y el acontecimiento importante acá, de hecho los judíos celebran una fiesta, que se llama la fiesta de la dedicación, ¿cierto? El Hanukkah. Lo celebran para celebrar un poco la victoria que tuvieron los judíos para con los griegos de ese tiempo. ¿Cuál es la importancia? Antíoco Epífanes fue como un líder que llegó a Israel, y él comenzó a presionar a los israelitas de tal manera, incluso que llegó a sacrificar una cerda, ¿cierto?, dentro del templo de Israel, del templo de Jerusalén. Y eso ya fue como la gota que rebalsó el vaso, ¿cierto? Y aquí se genera una gran lucha de los judíos en contra de los griegos, ¿cierto? Y bueno, la historia cuenta de que
finalmente los israelitas fueron los que vencieron y lograron sacar a los seleucidas de ese lugar, lo cual era como imposible derrotar a los griegos. Por eso que es una fiesta también, una de las fiestas más importantes de los judíos hoy día, que celebran el Hanukkah. Celebran precisamente esta rededicación del templo. Ellos llegaron, sacaron a los griegos y rededicaron el templo, es decir, pusieron, ¿cierto?, todo en su lugar. Se celebra, por eso se celebra el tema de las luces también, porque pudieron encender los candelabros nuevamente que habían sido apagados, ya con un aceite milagroso por ahí que les duró más del tiempo que correspondía. Por lo tanto, esa es como la historia muy importante para la historia de los israelitas hasta el día de hoy, ¿ya? Acá están los macabeos que les hablé recién, ¿cierto? La rebelión de los macabeos, ¿ya? Esto pasa más o menos por ahí del 167 antes de Cristo, estamos hablando ya, nos estamos acercando al nacimiento de Cristo. Y cuando vencen los macabeos, ¿cierto? Logran una autonomía de los judíos y comienza a gobernar en Israel una dinastía que se llamó la dinastía de los ammoneos, ¿verdad? A todo esto, entre paréntesis, ustedes saben que todo este proceso de Antíoco Epífanes, ¿verdad? Y todo el imperio griego estaba inmerso, ¿cierto?, dentro del cumplimiento de las profecías de Daniel, ¿cierto? Que dentro del capítulo 8 al capítulo 11 nosotros encontramos varias profecías que se cumplieron y que estaban, Alejandro Magno incluso, en un momento se asombró de estas profecías, porque esta profecía, leerla como que él estaba leyendo su vida, o estaba leyendo algunos acontecimientos que habían pasado, que estaban asociados a él, ¿ya? Por mientras, acá abajo, ustedes tienen como una historia paralela, ¿cierto? ¿Qué pasaba con Roma? Mientras estaban sucediendo todos estos acontecimientos en Israel, Roma comenzó la expansión, por otro lado. Entonces estaban los griegos por acá, los seleucidas por acá, dominio persa también algo, ¿ya? Pero por otro lado, por el occidente, Roma comenzó su expansión. Recordemos que Roma había comenzado en el 700 a.C. con la monarquía romana. Posteriormente, en el 509 después de Cristo, Roma se convierte en una república y la república comienza posteriormente a expandirse, y en esta expansión llega hasta el año 27 y se convierte en el imperio romano, ¿ya? Entonces, en eso estaba el imperio romano por otro lado. Por eso que ahora vamos a hablar de Roma, ¿ya? Dejamos Grecia, no la dejamos totalmente, porque Roma después va a absorber toda la cultura griega y se va a convertir en la cultura greco-romana, ¿verdad? Bueno, esos datos se los di recién, los orígenes de Roma, la República Romana y la expansión de Roma que comienza en esta época, y el Imperio Romano que comienza en el 27 a.C. Entonces, ya cuando llegamos al 27 a.C., ahora nos podemos ubicar, ¿cierto?, históricamente. Aquí están los romanos, aquí aparecen los romanos, aquí aparece la expansión de los romanos, ¿ya? ¿Por qué los romanos estaban cuando Jesús nació? Porque los romanos comenzaron a expandir las fronteras del imperio. Y en esa expansión llegan a Palestina, ¿cierto? Y ponen sus gobernantes, ¿verdad? Y ahí encontramos a Herodes y a Pilatos, ¿cierto? Que son personajes históricos muy importantes también para el cristianismo y que se nombran también dentro de los evangelios, ¿ya? Las fechas que están abajo son esas fechas de contextualización que yo les estoy diciendo, ¿cierto? Acá, del 753 al 476 después de Cristo, Roma, o el Imperio Romano, como tal, perdura, ¿ya? En el 476 el Imperio Romano cae por diferentes razones que vamos a hablar más adelante. Bueno, esta es la expansión del Imperio Romano, si se fijan, ¿ya? Es tremenda. Por eso es que cuando hablamos de la cultura greco-romana, Roma dio forma a Europa. Durante la Edad Media, después, cuando veamos que se forman los reinos, se forman los reinos de los germanos que llegaron, ¿cierto?, invadieron a Roma, y fue una de las causas de la caída del Imperio Romano. Y vemos acá, ¿cierto?, que Roma extraordinariamente, ¿cierto?, era el mundo. Hay un dicho por ahí que dice, todos los caminos llegan a Roma, ¿cierto?
después vamos a ver la importancia de los caminos de Roma. Y aquí también podemos aludir a la pregunta que nos hicimos al inicio, ¿ya? ¿Por qué el cristianismo, que quizás para algunos va a ser como muy racional lo que yo les voy a decir, pero por qué el cristianismo apareció justamente ahora y no antes? Creo que es por esto, por esta unidad del imperio, que en definitiva iba a provocar también que el cristianismo se difundiera de una manera más expedita, ¿ya? Cuando vemos los caminos de Roma, ¿cierto? Todas las jurisdicciones de Roma, todas las provincias romanas estaban sumamente conectadas. Por lo tanto, a Pablo le era relativamente fácil, no fácil, pero relativamente fácil trasladarse de una polis a otra o de una ciudad a otra, ¿cierto? En este caso. Entonces, eso puede ser una hipótesis que podemos plantear ahora, ¿ya? ¿Qué pasa en Roma? En Roma llega la decadencia de la República Romana, ¿cierto? Y cómo Roma se convierte en imperio. Eso yo los quiero enfatizar en estos momentos. No vamos a profundizar, pero sí enfatizar en esa área. Uy, ha pasado rápido el tiempo. No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. Ya, voy a tratar de apurarme un poco porque llevamos 1 hora. Consulta, Sí. Ariel. ¿Es posible tener esos apuntes en algún chivo? ¿Puede ser? ¿O ¿En la presentación? sí? ¿Es posible? Sí, yo se los voy a... de hecho, está en la plataforma donde dice insumos de la clase virtual. De la clase, Ok. ahí está, dentro Ok, del perfecto. insumo, ¿ya? Y ahí les puse también unas líneas de tiempo también para que las vean, que también les va a servir mucho para el contexto, ¿ya? ¿Otra duda por ahí? Seguimos entonces. Espero yo estar 30 minutos más. Si no alcanzo, nos vamos a tener que juntar otro día para poder terminar, porque igual nos faltan como hartas cosas. Si alguno tiene que hacer, yo lo entiendo, ¿cierto? Que se pueda retirar, lo entiendo, así que no me voy a sentir mal. Con que no me dejen solo, está bien, pero hay algunos que quizás yo entiendo que tienen que trabajar al otro día y es complicado, ¿ya? Pero deben media hora más para poder avanzar, y si no alcanzamos, nos juntamos otra vez para poder terminar esto, ¿ya? Imperio Romano, entonces, nosotros tenemos la decadencia de la República Romana, los triunviratos, ¿ya? Cómo Roma pasa de ser una república a un imperio. Recordemos que Roma, como les decía al inicio, tiene 3 etapas fundamentales dentro de su historia. Roma, ¿cierto? La monarquía romana, que está gobernada por los etruscos principalmente. Posteriormente, nosotros vemos del 509 en adelante la República Romana, en donde se estructura toda esta política, que hasta el día de hoy, ¿cierto? El concepto de república, que viene del latín res publica, todavía nosotros lo utilizamos, ¿ya? Una república república oligárquica, ¿sí? No es como las repúblicas latinoamericanas, salvo algunas por ahí que son oligárquicas, pero que dicen ser democráticas, pero no tienen nada democrático, ¿ya? Pero nosotros tenemos una república, entonces de ahí nosotros heredamos toda esta política, el Senado, ¿cierto? La aparición del Senado, etc. La República Romana llega hasta el 509 y ahí se funda el Imperio Romano. Y el Imperio Romano del 27 a.C. en adelante, ¿ya? En donde, ¿cómo se origina el imperio? Recordemos que la República Romana finaliza cuando comienzan a aparecer líderes importantes, ¿cierto? Que van a absorber bastante poder. Entre ellos aparecen los triunviratos. Recordemos que durante la República Romana el que detentaba el poder era el Senado, principalmente. Pero después en el Imperio Romano va a ser el emperador que va a detentar el poder, ¿ya? Que eso, incluso esa estructura política romana, va a trasuntar posteriormente en la estructura de la Iglesia, en la Edad Media, ¿cierto? Con la figura del Papa, ¿cierto? Un sistema episcopal que caracteriza a la Iglesia después del siglo IV, después de Cristo, ¿ya? Y aquí aparecen los triunviratos, ahí tienen los triunviratos, ¿cierto? ¿Qué son los triunviratos? Son el gobierno de 3 personas, ¿cierto?
Y el que más nos interesa acá, obviamente, es Octavio, ¿cierto? Octavio Augusto, que se convierte posteriormente en el primer emperador romano, ¿ya? Octavio Augusto. De hecho, el Imperio Romano en esta época fue el imperio de... fue la edad de oro, digamos, del Imperio Romano, la tuvo Augusto. Entonces, claro, primero, después de muchas intrigas entre estos tres personajes que comienzan a luchar por el poder, al final queda Octavio Augusto, ¿cierto? Que después es conocido como César Augusto también. En definitiva, el término Augusto va a ser como, no sé, nosotros le decimos presidente de la República. Ese tiempo Augusto era como el título máximo que se le podía dar. De hecho, habían varios títulos que se les calificaba a los emperadores, ¿ya? Un título religioso como el Pontífice Maximus también, que se les decía. Entonces acá tenemos varios personajes, Craso, Pompeyo, Julio César, por ahí también, pero el más importante entonces va a ser el Octavio Augusto, que va a ser el primer emperador romano. ¿Por qué les digo esto? Para que ustedes entiendan la estructura política que existía en la vida de Jesús y bajo la vida de los discípulos, ¿cierto? Y bajo la expansión del cristianismo en Roma. Esta era la estructura política. Es un poco más complejo que esto, pero yo puse como los aspectos como más importantes, ¿cierto? Para no profundizar tanto en el tema. Tenemos un emperador, ¿cierto? Que detentaba el poder total, ¿ya? Por otra parte tenemos el Senado, que en este tiempo estaba perdiendo bastante poder, igualmente tenía poder, pero no tanto como en el periodo anterior de la República. Tenemos un gobernador, que los gobernadores en este tiempo eran como de las provincias, ¿cierto? Las provincias romanas, ¿ya? Que él era responsable de los impuestos, de la administración aduanera, el gobernador, ¿ya? También tenemos el prefecto, ¿ya? Que el prefecto incluso se nombra en Hechos, capítulo 28. ¿Ya? En Hechos nosotros encontramos que hay una situación, ¿cierto? De hecho, el prefecto era Poncio Pilato, era un prefecto. Y ahí las atribuciones abarcaron tanto en el ámbito militar como civil. Ya tenía como esas dos atribuciones. En Hechos 20, por acá tengo la cita. 28:16. ¿Ya? Hechos 28:16. ¿Ya? Y por otra parte, el pretor, por ejemplo, también aparece en el Evangelio de Mateo 27:2, aparece la figura del pretor, que se dedicaba básicamente a administrar la justicia, ¿ya? Y el centurión, que es más conocido para nosotros, ¿cierto? Bíblicamente, el centurión se trata de oficiales con un mando táctico, administrativo también, el centurión, ¿ya? Pero lo vinculamos principalmente al encargado de una centuria, que era como una facción del ejército. Bueno, acá tenemos como toda la historia de Roma resumida, ya después ustedes pueden ver esa diapositiva, ¿ya? Quiero destacar esta cita, ¿cierto?, de Russell, que nos introduce, ¿cierto?, a el poder romano, cómo influye dentro del escenario de Palestina, propiamente tal, ¿ya? Russell opina de que este fue como un acontecimiento que trajo un vínculo muy fuerte de la tierra palestina o de los israelitas, ¿cierto?, con Roma, ¿ya? Dice, uno de los sacerdotes ammoneos crearon una liga con un creciente poder en el oeste, en Roma, firmando un tratado con el Senado de Roma, ¿ya? Ya los ammoneos, acordemos que los ammoneos eran una dinastía hebrea, ¿cierto? Firmaron entonces ellos un tratado con el Senado de Roma, proveyendo ayuda en caso de que se produjera un ataque sirio. Por lo tanto, acá nosotros vemos que en este dato histórico de esta fuente nos dice de que, fuente secundaria, que los asmoneos hicieron un trato con Roma, ¿cierto?, para beneficio mutuo en realidad. Aunque el tratado, dice, se hizo con toda seriedad y sinceridad, fue este pacto lo que hizo que Roma se introdujese en el escenario de la historia de Israel, ¿ya? O sea, este pacto que
no mucho se habla de este pacto, pero Russell piensa de que este pacto fue el detonante para la introducción de la historia de Roma en Israel, ¿ya? Y dentro de todo este contexto que nosotros estamos viendo, ¿ya? Ahora, la influencia romana se hace sentir con todo desde Pompeyo, ¿cierto? Cuando toma Jerusalén en el año 63 a.C. Después vemos Herodes el Grande, 37 al 4 a.C., ¿ya? Y este es un dato que me sirve, por ejemplo, para justificar por qué Cristo nació antes de Cristo. Porque la Biblia nombra a Herodes, ¿cierto? Y Herodes vivió desde el 37 del 37 al 4 a.C. El 4 a.C. él muere, ¿ya? Por tanto, datar a la fecha de Jesucristo el año 1 después de Cristo no tiene mucho sustento histórico, ¿ya? Yo creo que en eso la mayoría estamos de acuerdo. Entonces acá llegamos al contexto del nacimiento de Jesús, ¿cierto? En este contexto él nació, las tensiones no cesaban, ¿cierto? Los fariseos negaban el juramento augusto, ¿ya? Si bien nosotros, cuando los fariseos eran, como se dice popularmente, ellos iban donde se calentaba el sol, ¿cierto? Entonces, cuando a ellos les convenía, eran amigos de los romanos, pero cuando no les convenía, no. Y eso nosotros lo vemos claramente en los evangelios, ¿verdad? De este antagonismo que los fariseos tuvieron en contra de Jesucristo y en cierta forma se aliaron a Roma también para llegar a crucificarle de una manera posterior, ¿ya? Pero este era el contexto religioso también era importante, en donde estaban estos dos grupos, ¿ya? Estaban por ahí algunos grupos que seguían como los celotes, ¿ya? Que también nos suena celote, porque Simón el Celote, uno de los discípulos de Cristo, ya estaban los celotes, que era como un grupo también guerrillero de esa época. Estaban los fariseos, ¿cierto? Que siempre eran más nacionalistas y querían que todo lo romano, todo lo griego no prosperara ahí en Israel, ¿cierto? Estaban los saduceos, que eran como más mezclados también con la cultura griega, ¿cierto? Por eso que tenían diferencias doctrinales. Si ustedes recuerdan a todo esto, si alguno de ustedes no ha leído los evangelios y hechos, es sumamente importante para entender la historia, este primer siglo de la historia. Así que si no lo han leído, tienen que leerlo. Es como un requisito poder leerlo, los evangelios y el libro de Hechos, que son el libro de Hechos, básicamente un libro inspirado obviamente, pero histórico también, muy importante. Entonces, ¿cuál es el antagonismo que Roma impone dentro de los israelitas? Principalmente esta figura divina del emperador, ¿ya? Que de hecho esta causa va a ser también causa de las persecuciones cristianas posteriormente. Estos cristianos que no se arrodillaban frente al emperador y los llevaban a los leones, y los llevaban con los mártires, etc. ¿Cuáles fueron las causas de la expansión del cristianismo? ¿Ya? Entonces tenemos un imperio romano que estaba ya constituido, ¿cierto? Un imperio romano que tenía en el nacimiento de Jesús y en el desarrollo del ministerio de Jesús, ya el imperio romano estaba establecido, ¿ya? De hecho, una de las causas que nosotros podemos aseverar que provocó esta rápida expansión del cristianismo, no sé si llamarlo rápida, pero fue rápida, imagínense en el siglo III, ya siglo IV después de Cristo, ya el imperio romano era todo cristiano, ¿ya? Bajo Teodosio, con el edicto de Tesalónica, se convierte todo el imperio al cristianismo, en definitiva, pasa a ser el cristianismo como religión oficial. Bueno, una de las causas, ¿cierto?, la expansión del cristianismo es la Pax Romana. ¿A qué se refiere la Pax Romana? Se refiere a que los romanos, cuando establecían relaciones con sus subordinados, ellos, más que masacrarlos también, ¿cierto?, ellos establecían relaciones diplomáticas. Por lo tanto, la gente
y sus dominados no provocaba un antagonismo así muy fuerte. Ellos veían que la cultura romana los podían hacer ciudadanos romanos, estando bajo el imperio romano iban a tener más beneficios, iban a tener quizás aprender nuevas cosas, etc. ¿Ya? Entonces eso estaba provocando, en definitiva, que la Pax Romana ayude, ¿cierto?, a la expansión del cristianismo. Orígenes de Alejandría dice lo siguiente, para apoyar un poco esta idea. Dios estaba preparando a las naciones para su enseñanza. Jesús nació en el reino del emperador Augusto. Ya vemos que aquí el emperador Augusto, que hablábamos recién, Augusto, ¿cierto?, que es como el título que se le denominaba. La política tolerante también es otro aspecto que ayudó a la difusión del cristianismo. La política tolerante de Roma, en un principio, porque nosotros vemos que cuando veamos más adelante las persecuciones romanas, uno se la imagina las persecuciones a los cristianos como permanentes, pero no fueron permanentes. Que comienzan, ¿cierto?, con... se me olvidó el nombre de este famoso emperador, antes de Domiciano, ¿cierto? Bueno, ahí me voy a acordar. Pero comienza, ¿cierto?, persecuciones, pero persecuciones esporádicas. Pero antes del 70 después de Cristo, nosotros vemos que la política romana para con la religión cristiana o con la religión incluso también judía habían sido bastante tolerantes, ¿ya? Y eso también fue uno de los aspectos que facilitó esta expansión. Las comunicaciones, lo que yo le estaba diciendo hace un ratito, ese mapa que ustedes ven ahí representa los caminos de Roma. Como yo les decía, todos los caminos llegan a Roma. Bueno, sale de aquí este dicho, todos los caminos llegan a Roma. Y vemos estas conexiones, ¿cierto?, que existen, que van a ayudar, obviamente, a la expansión del cristianismo de manera posterior. Van a ayudar al traslado del apóstol Pablo, ¿cierto?, a las misiones que surgen en el siglo I después de Cristo, para fundar iglesias. Entonces va a ser uno de los factores importantes para que el cristianismo se expanda por todo el mundo conocido de esa época. Hablamos del mundo conocido, ¿cierto?, que es el Mediterráneo principalmente. Y el gobierno romano, ¿cierto?, que también se junta con este tema de la política tolerante que existía en aquel tiempo, ¿ya? Otros factores que contribuyeron fue el idioma. Ciertamente el idioma ayudó bastante. El griego koiné. Pablo, que fue como el apóstol, ¿cierto?, más culto que existió, si lo comparamos con los otros 12 que existieron. Pablo dominaba esta lengua. De hecho, él nos hace saber, ¿cierto?, que era ciudadano romano también. Bueno, dentro de Roma el idioma griego era sumamente importante. Si bien estaba el latín, pero el idioma griego comenzó a tomar una relevancia bastante importante, principalmente en los sectores populares, ¿ya? La cosmovisión también ayudó para que se expandiera el cristianismo. ¿En qué forma la cosmovisión? Recordemos, una cosmovisión es como el pensamiento, ¿cierto?, que en este tiempo la cosmovisión era que el pensamiento magnificaba el valor de la persona humana, ¿ya? Aquí tenemos las ideas de Platón, ¿cierto?, que van a ser distintas a otras ideas filosóficas que existían antes de Platón. Entonces esta idea, que persiguen un poco el valor de la persona humana, ponían gran énfasis sobre la verdad espiritual, incluso, sobre la moral, ¿ya? Platón hablaba mucho de la moral. Entonces los griegos se sintieron identificados con el cristianismo. Si nosotros vemos Pablo cuando predicaba a los griegos, incluso Pablo, nosotros vemos que en muchas ocasiones él citó poetas griegos, ¿cierto?, para hacerse entender mejor, ¿ya? En esos discursos que él hizo en el Areópago, un lugar como muy importante para la filosofía griega. Ahí vemos el encuentro con los estoicos, con los epicúreos, ¿ya? Por otra parte, la filosofía también ayudó. ¿Por qué? Porque la filosofía, ¿qué es lo que buscaba? Buscaba dar respuesta a la naturaleza de las cosas. Y el cristianismo daba esa respuesta. Quizás
a no muchos les convencía, obviamente, porque ellos veían el cristianismo, ¿cierto?, como algo medio extraño, ¿cierto? Vemos que en el libro de Hechos se relata, ¿verdad?, que estos filósofos van a escuchar a Pablo, a ver qué es lo que traía nuevo. Pablo comienza al Dios no conocido, ¿cierto? Se introduce también, se inmerse un poco en la cultura griega para hacerse entender mejor con los griegos, ¿ya? La filosofía busca esto de la esencia, a entender la esencia, y en el cristianismo también se encontró esta respuesta. Entonces, en cierta forma también esto ayudó a que el cristianismo se expandiera por los círculos incluso más aristocráticos dentro de Roma y de Grecia, ¿ya? Por ejemplo, la filosofía, como les decía al inicio, la filosofía griega puso en tela de juicio la religión griega, ¿ya? La intervención de los dioses griegos en la vida humana. Si ustedes han visto algunas películas por ahí de los griegos, siempre hay esa relación del griego con la mitología, ¿verdad?, con la intervención de, incluso con la mezcla entre humano y divino, y ahí salen los semidioses, etcétera. ¿Ya? Entonces la filosofía griega comienza a cuestionar esas ideas, y cuando llega el cristianismo como que le hallaron un poco más de coherencia. Claro, esto viéndolo de una perspectiva racional, ¿verdad? Estamos hablando de eso, de una perspectiva racional. Ahora, que tantos de ellos se convirtieron realmente o tuvieron un encuentro con el Señor, o que eran los escogidos, eso es otro tema. Pero sí, ciertamente, estos temas ayudaron para que se expandiera el cristianismo de una manera un poco más rápida, viéndolo, reitero, de una perspectiva humana, ¿cierto? De una perspectiva histórica. Bueno, hubo otras culturas, la cultura hebrea también, que también contribuyó. Ustedes saben, no vamos a profundizar en esto porque nosotros sabemos de que la cultura hebrea contribuyó obviamente a la formación también del cristianismo y a su expansión, puesto de que la cultura hebrea nos entrega el tema del monoteísmo. Irving y Sinquit dice, muchos en las ciudades alrededor del Mediterráneo y a lo largo de los mundos de Siria y Persia se veían atraídos por la doctrina del monoteísmo, las enseñanzas morales de la Torá. Les llamaba mucho la atención. Nosotros vemos acá, por ejemplo, a personas que trataron, o a personajes que trataron de mezclar, ¿cierto?, el judaísmo con la filosofía griega, como fue Filón de Alejandría, por ejemplo, que fue uno de los exponentes de esta fusión que pretendió, ¿ya? Entonces los griegos y los habitantes del Mediterráneo se vieron atraídos por esta doctrina, por las enseñanzas morales de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia, se vieron atraídos por ello. Recordemos que en este tiempo no existía obviamente el Nuevo Testamento, ¿ya? Los escritos se tenían del Antiguo Testamento. Entonces los relatos de las escrituras de Israel y el estilo de vida comunitario que ofrecía el judaísmo, todas estas cosas le llamaron la atención a los griegos también. Otra opinión de Irving, ¿cierto?, dice, el monoteísmo fue atractivo en el mundo helenista, donde las enseñanzas de personas como Platón y Aristóteles y de escuelas filosóficas como el estoicismo apuntaban lejos de los muchos dioses de la mitología griega y romana y hacia la presencia unificadora de un ser superior. Otra cita, Orígenes de Alejandría nuevamente, pero la venida de Cristo solo podía ser a un lugar donde las personas creyesen que Dios es uno, donde las personas se estuviesen leyendo a los profetas que señalan a Cristo, y donde las personas supiesen que Cristo vendría en un momento cuando desde este lugar único su enseñanza inundaría a todo el mundo. ¿Ya? Ahí se me repitió, me parece esa. Voy a quedar hasta acá, porque si seguimos aquí, no vamos a parar en harto rato. Así que voy a quedar acá. Lo que nos queda es básicamente, bueno, ustedes lo van a reforzar todo esto en la lectura. Ciertamente esto no está en la lectura, lo que acabamos de ver. Hay algunas partes, pero sistematizado así como esta clase no está. Así que si les quedó duda, vuelvan a ver el video y les va a quedar mucho más claro, porque yo sé que es mucha información que les he entregado, pero por cierto que les va a ayudar mucho para poder construir el conocimiento histórico que debemos hacer y llevar a cabo dentro de este curso, ¿ya?
Entonces nos queda, después vamos a ver un poco la filosofía, ¿cierto? La incidencia de la filosofía dentro de este periodo, la importancia que tuvo, ¿cierto? La influencia también que ejerció sobre algunos personajes históricos dentro del cristianismo, ¿ya? La era apostólica, ya el primer siglo, principalmente del libro de Hechos en adelante, porque acá hemos llegado hasta el contexto del nacimiento de Jesús, ¿cierto? Pero nos falta el otro contexto que sería la era apostólica, ¿ya? Bien, estimados, no sé si hay alguna duda por ahí. Ya, aquí los veo a todos. ¿No están durmiendo? ¿Ya han dormido? Pero, no sé si alguien tiene alguna duda, puede hacer un clic ahí en su micrófono, ¿cierto? Y puede hacer las preguntas. No me las sé todas, pero vamos a tratar de responder si ustedes tienen alguna pregunta, porque a veces salen preguntas súper complejas, ¿ya? Y vamos a tratar de responderlas. No sé si alguien puso aquí en el chat. Consulta, Ariel, Ariel. esta clase también va a incluirse en el examen, Sí, cuestionario, junto con el material escrito que... exactamente. Sí, Ok. sí, está dentro de algunas preguntas. El examen no es tan largo, es corto, pero sí incluye, ¿cierto? La idea del examen es medir los conocimientos que ustedes adquirieron en base a la lectura, en base a esta clase y en base a los videos, porque también hay algunos videos documentales que yo les subí que lo pueden ver y se les puede aclarar más algunos temas, ¿ya? Ahora, en cuanto hay una actividad que ustedes me tienen que entregar, me parece, no me acuerdo la fecha, pero parece que en 2 semanas más, o 1 semana y media por ahí. Es una actividad asociada al contexto histórico-cultural, que ustedes básicamente tienen que escoger un tema que hemos hablado, tanto ahora como en las lecturas, y profundizarlo y entregar un informe. Pero ahí están todas las pautas. Lo único que les pido es que tomen atención bastante en las instrucciones y también en la rúbrica de evaluación, ¿cierto? Que les entrega los indicadores que necesitamos para poder, para que ustedes puedan guiarse y puedan sacar una buena calificación. No somos tan exigentes tampoco, no se asusten, pero sí nos interesa, ¿cierto? Que en la medida que ustedes vayan avanzando, vayan logrando rigurosidad académica que nos interesa, porque si Dios quiere este diplomado después, para el que quiera, nos va a dar un bachiller o a una licenciatura. En 2 años más o 2 años y medio más va a dar para eso. Entonces, queremos lograr y asentar las bases ahora, ¿cierto? De un poco más rigurosidad académica en ese sentido. Entonces, cuando ustedes hagan un informe, hagan un ensayo, citen correctamente, ¿cierto? Yo sé que el primer ensayo o los primeros informes van a ser como los primeros acercamientos, y ahí nosotros les vamos a ir dando algunas observaciones. Mira, a veces me ha tocado corregir ensayos que hay textos muy largos pegados de internet y no están citados, ¿ya? Eso se llama robo intelectual, perdón que sea tan sincero, pero es robo intelectual. Cuando usted copia un párrafo, un texto de internet o de un autor y no lo cita, me estoy atribuyendo esa cita a mi pensamiento. Entonces es muy importante que eso ustedes lo citen, lo dejen establecido ahí, ¿ya? Por lo menos tienen que utilizar entre 2 o 3 libros para hacer esto, ¿ya? Ustedes tienen ahí la biblioteca que también pueden encontrar, sí, pueden encontrar información. Sí, José. Sí. Con el mate ahí. Sí, sí, con el mate. Los libros, ¿dónde cómo los encuentro? Una vez terminada la clase ahora, Ya. hay ¿Las lecturas? página, ¿cómo lo hago? Yo no me ubico bien en cuanto a... Exacto, sí. Ah, las lecturas, sí. No sé si ha podido ingresar al aula virtual. No. Ah, ya, sí, tiene que ingresar al aula virtual. Nosotros le enviamos un correo en donde le dimos todas las instrucciones, los accesos, su usuario y su contraseña para que ingrese al aula, y ahí hay 3 aulas.
teología sistemática, introducción a la historia y historia y pensamiento cristiano. Ya están esas tres. Entonces, si usted se introduce, también le enviamos un video. Le sugiero que vea ese video de ejemplo de un curso, se llama. ¿Ya? Si no lo encuentra, escríbame y yo se lo envío de nuevo toda la información, ¿ya? Para que pueda ubicarse, porque al inicio cuesta un poco ubicarse en la plataforma y todo, pero hay videos que le explican cómo ubicarse, dónde están los archivos, dónde están las lecturas, etcétera. ¿Ya? Una última consulta. Sí. Tengo yo el libro de Berkov. ¿Berkov cuál? A ver, tengo el de teología sistemática de Ya. Berkov. Sí, se va a utilizar bastante. Sí, ¿me recomienda algún párrafo leer o no? Para la historia, como yo les decía de inicio, vamos a ver el pensamiento, la evolución del pensamiento cristiano, y eso vamos a utilizar a Berkov, pero vamos a utilizar el otro libro que es Historia de las Doctrinas Cristianas. Es el libro que vamos a utilizar, que está en internet, también está en PDF. De hecho, está en la biblioteca virtual, arriba, que nosotros lo enviamos. De Berkov lo van a ver más en teología sistemática. Ahí van a ver los autores, uno de los autores principales, Berkov, Gruden, ¿cierto? Erickson, entre otros, digamos así, de teología sistemática. Consulta, bien. ¿Es posible que el seminario en algún momento pueda generarse la posibilidad de que podamos conseguir algunos libros físicos a través del seminario que pueda vender o no sé? Porque en realidad sí, me gusta el PDF, pero me gustaría tenerlo más en papel. Sí. Soy fanático del papel. No, yo también soy fanático del papel, pero claro, no hemos visto... ¿Hay alguna posibilidad, por ejemplo, en diciembre, que va a haber el seminario ese con Richard Ramsey? ¿Hay Sí. una posibilidad que el seminario se contacte con alguna distribuidora de libros y que pueda haber un stand de libros que nos puedan proveer para poder comprar, aprovechar de comprar también? Sería un buen servicio Sí. el seminario para los estudiantes. Sí, de hecho va a haber. Todavía no hemos conversado, pero estamos ahí entre CLC, que si CLC va, obviamente nosotros les vamos a decir, miren, esta es le vamos a dar como una lista de libros, ya que son de interés de reformado, digamos, ustedes saben que uno entra a CLC y a veces salía Sí, empatado. sí. Entonces, Sí, hay de todo. claro, claro, si va a CLC o va a otra librería ahí, pero va a haber una, ciertamente va a haber una. Y Ok, perfecto. ustedes, también les entrego este dato, que ustedes tienen un 10% de descuento tanto en Peniel como en CLC, y si alguien va a comprar libros, bueno, por lo general los pastores nos hacen ese descuento, pero si usted va a comprar libros, me avisa y le hacemos un certificado de alumno regular, y ese lo lleva usted a CLC o a Peniel y le hacen ese descuento, por si acaso. ¿Ya? Ok, gracias. Ajá. ¿Más dudas? ¿Todo bien? ¿Se entendió más o menos? ¿Para dónde vamos? ¿Sí? Ok. Bien, estimados. A ver, voy a leer algunos comentarios acá y... no sé si alguien hizo una pregunta por el chat, que me la puede hacer ahora, porque no estaba viendo el chat en definitiva. ¿Ya? Ajá. Vale. Ajá. Sí. Sí, esto queda grabado, lo estoy grabando en estos momentos, así que yo se los voy a enviar durante la semana para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Bueno, estimados, Dios les bendiga, y me queda por darles ánimo. Como hablábamos en la primera sesión que tuvimos todos, yo sé que los tiempos son complicados, pero hay que tratar de ir avanzando, ¿cierto? No se atrasen mucho, porque más que por la nota, no se atrasen mucho por ustedes, porque después se les van a afectar con muchas cosas. Por lo general hemos tenido algunas deserciones, ¿cierto? En el diplomado anterior, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no han sabido esto, no han sabido mucho poder estructurarse y poder organizarse. Entonces ustedes organícense, tal día voy a estudiar teología sistemática, tal día introducción a la historia, tal día historia. ¿Ya? Entonces,
esa introducción a la Biblia. Entonces ahí ustedes se pueden ir organizando en ello, ¿ya? Bueno, estamos atentos a sus consultas, cualquier cosa. Está el grupo de WhatsApp también que hicimos, ¿ya? Si alguien no lo tiene por ahí, envíe un mensaje con su WhatsApp y lo agregamos. Eso también es bastante bueno porque hay comunicación un poco más instantánea, ¿ya? Claro, a algunos les puede molestar un poquito a veces, pero no siempre se habla. Entonces hay que hablar como lo justo y necesario para que no moleste mucho el tema. Hay que hablar como lo justo y necesario, hacer las preguntas. Estamos los profesores ahí también incluidos, así que si ustedes tienen alguna consulta, a veces estamos ocupados, ¿verdad? No podemos contestar en el momento, pero sí tratamos de responder. Pero la idea es que todas las preguntas también se canalicen a través del aula virtual, que hay un foro que se llama Foro de Consulta. Y ese foro de consulta lo revisamos todos los días, a ver si hay consultas de ustedes, ¿ya? Bien, muchas gracias a todos, ¿ya? Ahí a José, Ariel, Leonel. Ahí sale Nehemías, pero es Joel Díaz desde la República Argentina. Rein, Claudia, Boris, Ángelo. Soledilas, ¿por qué se sale Soledilas? ¿Es el apellido? Ya está la Belén, está la Lorena y Joel. Hay otro Joel, parece, del grupo, ¿ya? Aquí faltan porque en el grupo son como 20, 22 por ahí, ¿ya? Así que faltan. Entonces yo estuve viendo un poco la asistencia, estuve pasando la asistencia del curso y he visto que se han introducido, ¿cierto?, al aula, y algunos, hay como 2 personas que no se han introducido. Entonces nos vamos a comunicar por teléfono con ellos para ver qué es lo que pasa. Así que le encargo, José, si tienes cualquier duda, escríbenos, nosotros te apoyamos en este proceso porque a lo mejor entraste un poquito después, nosotros te podemos apoyar en eso, ¿ya? Gracias. Bueno, Dios les bendiga.